nombre. Amén. Podemos tomar asiento en esta tarde y en algunos servicios, hermanos, yo les he comentado que tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios por medio de Jesucristo, y veíamos así rápidamente que tú y yo no lo merecemos, que esta bendición, esta gracia se obtiene gracias ¿a quién? A Jesús. No es por nuestras obras, no es por nuestros méritos, no es por lo que soy o lo que puedo llegar a representar, sino es por el sacrificio de Jesús que dio su vida por cada uno de nosotros. Y dentro de ese privilegio que Dios nos da de poder ser ahora llamados hijos de Él, veíamos en un par de domingos atrás que todos podemos servir en la iglesia. Que no hay acepción de personas, todos somos amados por Dios y Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ahora que estamos llevando los domingos esta epístola de Timoteo, mira este versículo que llegamos, yo no lo planeé, yo no lo estaba pensando, sino vemos cómo Dios a través de su voluntad nos hace llegar a lo que Él quiere que tú y yo hagamos. El domingo pasado terminábamos el capítulo 2 y ahora en este momento, en esta fecha especial, en este domingo, nos tocaba analizar este capítulo 3. Es Dios obrando en nuestras vidas. Cuando le damos el control a Dios en nuestras vidas, Él obra de una manera impresionante en nuestras vidas. Y veíamos la estructura de la iglesia y veíamos las responsabilidades que tiene el hombre y que tiene la mujer en la iglesia. Y el servicio está dispuesto para todos, pero también hay responsabilidades para poder llegar a adquirir ciertos servicios, ciertos ministerios, ciertos dones. Y hoy en esta tarde, el apóstol Pablo en estos versículos le está diciendo a Timoteo, el pastor de la iglesia de Éfeso, si alguien quiere ser obispo, que hace referencia a ser pastor de la iglesia, tiene que cumplir ciertos criterios. Y en esta hermosa tarde queremos recordarlos para que a lo largo del tiempo, hermano Eliseo, que Dios le dé de años y que Dios le permita trabajar en Unión Hidalgo, esté recordando estos requisitos que son importantes para el servicio y para aquel que quiera servir. Pero para ser más contundentes, en el área en la que ahora usted va a estar sirviendo, que es en el área pastoral. Una gran responsabilidad tiene. Y esa gran responsabilidad no va a durar solamente un par de semanas o un par de meses. Esa responsabilidad va a durar el tiempo que Dios le dé de vida para seguir trabajando en la iglesia que vamos a estar abriendo allá en Unión Hidalgo. Y eso es algo impactante, porque como humanos somos personas emocionales que podemos fallar, que podemos sentirnos tristes, que podemos sentirnos débiles, pero es ahí cuando actúa el poder de Cristo en nuestras vidas. No se desanime por las circunstancias que puedan llegar a haber. Habrán buenos momentos, pero también habrán momentos de lucha, momentos de cansancio, momentos de preocupación, momentos de estrés, pero es ahí donde recordamos el poder de Cristo obrando en nuestras vidas. Porque Pablo decía, cuando nosotros somos débiles, Cristo es fuerte en nuestras vidas. Y dice este primer versículo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, si alguno anhela el pastorado, buena obra desea. Lo que Dios puso en su corazón, hermano, de poder abrir una iglesia donde podamos llegar a alcanzar a las personas que están necesitadas de conocer a Jesús, es una buena obra, es una buena intención. Y le doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en su vida y en la vida de la hermana Elena, en esos deseos que tienen de servir. Y créame, hermano, que Dios va a
obrar, Dios va a respaldar y Dios le va a dar lo necesario para poder seguir adelante. Nosotros como iglesia local aquí en Calvary, Oaxaca, estamos para apoyarlos, estamos para orar por ustedes, estamos para darles cobijo y no van a estar solos. ¿O sí van a estar solos, hermanos? No van a estar solos. Aquí vamos a estar nosotros, tal vez a la distancia, en algunos otros momentos de manera presencial, para estar con ustedes. No se sientan solos, sino siéntanse amados por nuestra iglesia, porque el deseo que ustedes tienen, el deseo que Dios puso en su corazón es buena. Y nosotros nos gozamos y nosotros nos alegramos. Yo me gozo doblemente porque mi corazón palpitaba cuando usted daba la descripción geográfica de Unión Hidalgo y que decía que está cerca del mar y que abunda el marisco. Gloria a Dios. Pero aquí vamos a estar, hermanos, para ustedes, para poder servirles y juntos emprender este nuevo reto en aquel nuevo lugar donde usted va a estar a cargo. Y vamos a estar para servirle también y para apoyarle, siempre y cuando tomados juntos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 2, aquella persona que quiere ser pastor, que quiere ser obispo, que quiere estar a cargo de una iglesia, tiene que cumplir ciertos requisitos. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y cuando usted, hermano Eliseo, daba un pequeño testimonio de cómo Dios ha obrado en su vida, nosotros personalmente, el pastor Antonio, yo, cuando meditábamos acerca de la oportunidad de poder abrir una iglesia y que ustedes tenían ese deseo de poder liderar esa iglesia, recordábamos ese buen testimonio que usted ha dado. No solamente 1 o 2 años atrás, sino personalmente desde que yo tengo una buena memoria en mi adolescencia, en parte de mi niñez, yo puedo consciente de ese buen testimonio que usted ha tenido, que la hermana Elena ha tenido, el tiempo que estuvo aquí sirviendo en la iglesia por más de 4 años. Usted nos ayudó, aportó a la iglesia, fue una persona buena en el servicio. Y yo les decía el domingo pasado a los hermanos, parte de ese fruto del trabajo de esta familia es nuestra hermana Dana. Entonces es importante poder entender que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir, pero estos requisitos tienen que seguir adelante. Estos requisitos no se acaban, no vencen en algún periodo, sino mientras Dios le dé la vida, usted tiene que mantenerse firme en estas cualidades y en estas virtudes que el apóstol Pablo le menciona a Timoteo. En la cual, hermano, en el amor del Señor, le pido que continúe con ese buen testimonio. Que usted sea irreprensible. Que usted sea marido de una sola mujer, teniendo como simbolismo que la iglesia en el sentido espiritual es la esposa. ¿Y quién es el esposo? Cristo. La importancia de reflejar esta virtud en el hombre, en el líder, en el pastor de la iglesia. Usted está representando a Cristo como pastor de la iglesia. Marido de una sola mujer, sobrio, que siempre, hermano Eliseo, se mantenga cuerdo, que se mantenga en sus 5 sentidos, no dependiendo de usted, no dependiendo de una persona externa, sino dependiendo de Cristo, a través de la comunión en la palabra, a través de la comunión en la oración. Prudente, que usted sea un hombre sabio, entendido, que las decisiones que vaya a tomar para el beneficio de la iglesia sea basada en la palabra de Dios. Decoroso,
hospedador, apto para enseñar. Usted tiene una gran responsabilidad para esos miembros que Dios va a traer a la iglesia. La enseñanza, el alimento espiritual. Tiene una gran responsabilidad de poder hablar la palabra del Señor, la doctrina correcta, los fundamentos basados siempre en la palabra de Dios. Hoy en día hay muchas teologías, hoy en día hay muchas maneras de ver la vida. Hoy la sociedad está cada día más alejada de Dios. Pero usted tiene la responsabilidad de ser luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Y reflejar esa luz a las personas, a los miembros que se van a ir integrando en la iglesia para poder ser luz en la comunidad, en la sociedad. Eso es lo que hoy nuestras iglesias necesitan, ser luz en medio de las tinieblas, en medio de todo el conocimiento, en medio de todas las doctrinas, en medio de todas las enseñanzas que están alejando a la sociedad de ¿quién? De Dios. Tiene una gran responsabilidad mi hermano Eliseo, pero le doy gracias a Dios porque yo sé que usted es un hombre sensato, un hombre que piensa, un hombre que antes de aceptar el sí al pastorado, usted meditó en la responsabilidad que conlleva. Tal vez, a diferencia de mí, que en noviembre cumplo 4 años de pastor, tal vez yo siendo un poco más joven y más emocional, medité, pero también la emoción dominaba en mi mente. Pero usted, al ser una persona más preparada, yo creo que tuvo esa oportunidad junto con la hermana Elena de pensar en la gran chamba y en la gran responsabilidad y en el gran trabajo que representa ser pastor. Y le doy gracias a Dios porque usted y la hermana Elena están dispuestos. Y viene una parte importante, una parte esencial en el crecimiento de la iglesia: la enseñanza. La enseñanza es clave y es fundamental para poder transmitir el amor de Jesús en nuestras vidas. Y a mí personalmente, repetido en la iglesia, no me gusta esta palabra que se nos da haciendo referencia a que somos tradicionalistas de ser religiosos. Pero si nos vamos al contexto de religión, la religión es el dogma, las doctrinas que tú y yo debemos de seguir. Y me gusta decirle a la iglesia: nosotros sí somos religiosos, porque seguimos lo que Jesús nos ha enseñado. Pero no caigamos en las tradiciones. Las tradiciones que los fariseos, que los saduceos, que los escribas tenían y que eran un choque con la doctrina de Jesús. Entonces, hermano, también tengo que decirle la responsabilidad de entender las enseñanzas, que todo se trata de ¿quién? De Cristo. No se trata de nosotros. Nosotros no somos nada. Ante los pies de la cruz, hermano Eliseo, su maestría, su preparación, no es nada. Ante los pies de la cruz, Cristo lo es todo en nuestras vidas. Y que esa enseñanza continúe en aquel lugar donde se va a abrir un nuevo servicio. Nosotros somos una iglesia cristocéntrica. Todo se trata de Jesús en nuestras vidas. Nuestra dependencia no está en nuestros recursos económicos, nuestra dependencia no está en nuestras habilidades, no está en nuestras virtudes, no está en nuestra preparación, nuestra dependencia está en Jesús. Y yo espero que ese sentimiento sea parte de la enseñanza que se le dé a los hermanos allá en Unión Hidalgo. Luego nos dice este versículo 3, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro.
que en usted haya esa sensibilidad y ese amor por ver el bien de los demás. Y le recuerdo lo que Jesús le dijo a estas personas que se le acercaron y le dijeron: bueno, Señor, ¿cuál es el resumen? ¿Cómo puedes tú decirnos en qué se basa la ley y los profetas? Jesús mencionó: amarás al Señor tu Dios. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo 3 podemos resumirlo con las palabras de Jesús en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Otra gran responsabilidad, hermano Eliseo. Como hijos de Dios, nuestra responsabilidad personal es ver por nuestra relación con Dios. Cuando tenemos una familia, cuando tenemos una esposa, cuando tenemos hijos, nuestra relación también nos lleva a ver por mi esposa, a ver por mis hijos. Pero cuando llegamos al pastorado, ahora le añadimos a esta responsabilidad de mi relación con Dios, de mi relación con mi esposa, de mi relación con mis hijos, la responsabilidad de la relación de guiar a los miembros de la iglesia ante Cristo. Y acuérdese que nosotros como pastores no estamos para que nos sirvan, estamos para servir. Jesucristo, siendo Dios mismo, vino a servirnos, a hacerse como nosotros, a dar su vida en aquella cruz por nuestro rescate. Entonces, hermano Eliseo, hermana Elena, recuerden que nosotros estamos para amarnos unos a otros y para ver por el bien de nuestro prójimo, de nuestra iglesia. Antes que nuestro deseo, antes que nuestro anhelo, primero está nuestra iglesia. Y yo creo que Dios está obrando en ustedes para poder darles ese amor genuino de poder amar a la iglesia. ¿Qué más nos dice este versículo? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Podemos dar testimonio, hermano Eliseo, hermana Elena, que ustedes han tenido esa responsabilidad, ese amor sobre su familia, sobre sus hijos. Y ahora viene una parte importante, porque si tener 3 hijos es complicado, porque cada uno piensa de manera diferente. Ahora tener al cuidado a más miembros de la iglesia. Yo, por la gracia de Dios, sigo vivo, contento, porque gracias a Dios también me ha dado buenos miembros. Pero en medio de toda esa adversidad, en medio de todo ese momento, en medio de toda esa adversidad, es donde aprendemos a depender de Cristo. Él es nuestro guía, Él es nuestra enseñanza, su palabra es nuestra lumbrera y seguimos adelante. Dios es bueno para con nosotros. Pero esa gran responsabilidad ahora de ver de la familia espiritual y del cuidado de ella. Nos dice este versículo: no un neófito, que no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Siempre, hermano, la prudencia, siempre, hermano, el temple, el conocimiento es importante, pero es aún más importante el reflejo del amor de Cristo en nuestras vidas. Yo le doy gracias a Dios porque, como yo mencionaba también el domingo pasado en parte de la descripción que hacía yo del hermano Eliseo, el hermano Eliseo es una persona preparada. El hermano Eliseo inició con una licenciatura en teología. El hermano sabe bien las escrituras, tiene un muy buen conocimiento. ¿Cuántos años, hermano, tiene de ser creyente? Aproximadamente. Pero ¿cuándo aceptó a Jesús como su Señor y Salvador?
a los 17 años. Un largo trayecto con experiencias y conocimientos aprendidos y todavía por aprender. Pero hermano, que siempre haya la humildad de que el conocimiento no lo es todo. Pablo le dice a la iglesia en Corintios: puedo tener dones, puedo saberlo todo, pero si no tengo amor, nada soy. El conocimiento sin amor no trae nada bueno a la iglesia. El conocimiento más el amor de Cristo trae bendiciones a nuestra iglesia y a nuestra familia. Por eso este versículo: siempre mantenernos humildes, como nuestro Señor Jesucristo dijo, que aprendiéramos de Él, que Él era manso y humilde de corazón. Tiene otra gran responsabilidad, hermano: la humildad y el servicio que aprendemos en Jesús, para no caer en este error de, por el conocimiento, llegar a pensar que soy más importante que todos en la iglesia. Como yo se los he mencionado, hermanos, tanto nosotros que están sentados como yo, todos tenemos el mismo valor. ¿Ante quién? Ante Dios. Yo no soy más que ustedes. Hermano Eliseo, hermana Elena, les recuerdo esto: la iglesia y los líderes estamos a la par. Tenemos responsabilidades diferentes, pero estamos a la par. Y les vuelvo a recordar: Satanás, siendo una creación, teniendo mucho poder, pensó estar a la altura de Dios. Y dijo: en las alturas, allá en el cielo, junto a Dios, también yo voy a levantar mi trono. Satanás se envaneció y vino su caída. Y ese es un gran ejemplo para nosotros como líderes de la iglesia, como pastores de la iglesia, mantenernos siempre en humildad. Por eso dice en este versículo: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación de él diablo. Versículo 7: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito, en lazo del diablo. Es importante, hermano Eliseo, como lo ha hecho hasta ahorita, mantener el testimonio, ser personas que busquen el bien, ser personas que no busquen hacer el mal, sino que busquen amar. Y Jesús nos dice en el Sermón del Monte que es bueno amarnos unos a otros, pero que tenemos que ir más allá y que tenemos que amar a nuestros enemigos, que tenemos que orar por aquellos que nos maldicen, que tenemos que pedir por aquellos que nos maltratan. El amor tiene que ser mostrado no solamente en este círculo familiar, en este círculo de la iglesia, sino también el amor, el buen testimonio tiene que estar presente para con las personas de allá afuera, con aquellas personas que necesitan conocer a Jesús, con aquellas personas que están desesperadas, que están perdidas, que necesitan esperanza. La mejor manera de evangelizar, de llevarles el amor de Cristo, de compartirles el amor de Cristo, no es a través de palabras, sino es a través de acciones, a través de nuestro testimonio. Entonces, hermano Eliseo, hermana Elena, les invito a que no se cansen, y como dijo el apóstol Pablo, tenemos que aprender a no dejar de hacer el bien, sino que tenemos que aprender a vencer el mal con el bien. Una gran responsabilidad la que conlleva. Pero Dios es bueno en todo momento en nuestras vidas. Y ya para ir terminando, quiero tocar un último versículo. Y quiero que me acompañen en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Y ya que vimos de una manera breve los requisitos que tienen que estar presentes, hermano, para poder ser pastor, pero también para poder continuar en el ministerio de pastorado,
manténgase en aquellas virtudes y en aquellos requisitos, pero ahora yo personalmente quiero mostrarle el sentimiento que hay en mi liderazgo y en mi pastorado. Quiero compartírselo con usted y quiero que usted lo tome, lo viva y lo practique allá en Unión Hidalgo, allá en Rancho Gubiña. Para todos nuestros hermanos que se van a estar congregando allá en la iglesia, para todos aquellos nuevos creyentes que se van a estar congregando en Calvary Unión Hidalgo. Les voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a darle lectura de manera unida a estos versículos de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pueden tomar sus lugares. Y quiero ya estar terminando este tiempo recordando este versículo. El apóstol Pedro le habla a la iglesia y hace mención del cuidado de la grey de Dios, hace referencia del cuidado de las ovejas de Dios. Y también me gustaría transmitirles a la iglesia este sentimiento, porque cada uno de nosotros tenemos responsabilidades, y me gustaría que este sentimiento de Pedro esté presente en nuestras vidas a lo largo del tiempo que Dios nos permita vivir en esta vida. Dice el apóstol Pedro: ruego a los ancianos, es decir, a los líderes que se encontraban en las diferentes iglesias que ya habían sido establecidas en aquel momento. Aquellas iglesias que su fundamento era Cristo. Pedro les dice que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pedro, un líder de la iglesia. Pedro, para muchos, discutiblemente, el líder que mayor autoridad tenía en el pueblo de Jerusalén con los judíos. Y este consejo de una persona respetada como era Pedro iba a ser tomada por el liderazgo de la iglesia. Y nos menciona el apóstol Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, porque el apóstol Pedro también vio lo que padeció Jesús. Lo interesante también en estas palabras es que el apóstol Pedro también negó a Jesús. Sin embargo, la gracia y el amor y la misericordia de Jesús se hicieron presentes en Pedro. Hermano Eliseo, quiero decirle que ante las grandes responsabilidades que usted tiene y que va a tener, ante esas virtudes que usted debe de permanecer en ellas, también es necesario recordarle que sigue siendo un hombre de carne y hueso. Van a haber momentos de debilidad, van a haber momentos de flaqueza, van a haber momentos en los que vamos a estar tal vez débiles, tal vez desanimados, porque somos humanos. Hermana Elena, también lo mismo, ante los problemas que puedan suscitarse, habrá momentos en el que estemos desanimados, porque somos humanos. Pero es ahí donde la gracia de Jesús se va a hacer presente en sus vidas. El amor, el ánimo, la fuerza para poder seguir adelante, y es el amor de Jesús a través de nuestra iglesia, a través de las diferentes acciones que Dios nos ha permitido abrir, se va a manifestar. Y estamos juntos en esta carrera para seguir adelante, para ser equipo y seguir adelante, aún en medio de esas deficiencias
de esos errores que vamos a cometer. Porque como pastor y la iglesia me es testigo, también me he equivocado, también he fallado. Una disculpita, soy humano. Pero mantiene adelante es la gracia de Cristo en nuestras vidas. Y yo quiero que eso lo recuerden siempre. La gracia de Jesús es lo que nos va a seguir manteniendo arriba, a flote, en medio de todo lo bueno y en medio de todo lo malo que pueda hacerse presente en nuestras vidas, en nuestra familia y en nuestra iglesia. Por eso el apóstol Pedro mencionaba y decía: testigo de los padecimientos de Cristo. Yo vi cómo sufrió Jesús, yo lo negué también, pero ahora miren, soy anciano, soy líder de la iglesia, porque es por la gracia de Jesús en nuestras vidas. Por eso en el versículo dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro falló no una ni dos veces. Jesús lo levantó. Pedro después recibe una exhortación de Pablo y le dice: bueno, si tú y yo estamos hablando de Jesús, y si tú dices que es por gracia, que cuando ningún judío te ve, tú muestras esa gracia para con los gentiles, pero cuando vienen los judíos, te haces aparte de los gentiles. Vemos una vez más cómo Pedro, en su naturaleza humana, también cometió errores. Pero la gracia de Dios es la que nos mantiene, y no solamente eso, sino que tenemos esa fe y esa convicción que la gloria de Jesús va a ser revelada en vidas. Y entonces viene el mensaje que yo quiero dar a conocer en esta hermosa tarde. El apóstol Pedro le dice a los líderes de las iglesias: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. El apóstol Pedro le está diciendo a los líderes: apacentad, y esta palabra lo usan aquellos que tienen rebaño, aquellos que tienen animalitos, aquellos que están cuidando a las ovejas, a las vacas. Y esta palabra apacentad está haciendo referencia de dar de comer y dar cobijo para que puedan sobrevivir. Esta palabra es para los líderes de la iglesia, esta palabra es para usted, hermano Eliseo: apaciente a la grey de Dios, apaciente a los miembros de la iglesia ya en Unión Hidalgo. Otra gran responsabilidad, porque tiene que ver por la supervivencia espiritual de estos miembros de la iglesia, con buena comida. Y yo creo que todos sabemos y entendemos que la comida es algo que satisface la necesidad del hombre, pero también puede haber buena comida y también puede haber mala comida. Y en esta hermosa tarde, hermano Eliseo, le encarezco, le suplico y le exhorto con amor que la comida que le va a dar al rebaño, que no es nuestro, la iglesia no le pertenece al pastor Antonio, la iglesia no le pertenece al pastor Eliseo, la iglesia le pertenece a Cristo. Y esa encomienda que se nos ha dado de poder alimentar a los miembros de la iglesia en el sentido espiritual, hermano Eliseo, le encarezco que sea de la sana doctrina. Enseñanzas, doctrinas fundamentadas en la palabra de Dios. Enseñanzas, doctrinas, consejos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. Apaciente la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella. Antes que ver por mi beneficio, antes que ver por lo que yo quiero, al ser yo pastor de la iglesia, tengo que ver por los miembros de la iglesia. Por eso la gran responsabilidad que usted ha tomado no es nada sencillo,
pero Dios es bueno y Dios también sabe recompensar. Y luego nos menciona estos versículos, no por fuerza, sino voluntariamente. Hermano Eliseo, hermana Elena, ustedes se sienten obligados ante nuestra iglesia, ante el pastor Antonio, ante el pastor Misael, de poder abrir una iglesia allá en Unión Hidalgo. No. El servicio ante Dios no se hace obligadamente, se hace de corazón. Y le doy gracias a Dios porque Dios ha estado trabajando en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones, para poder tomar esa decisión de servicio. Y yo espero que a lo largo de estos años en el ministerio, recuerde que cuando decidió aceptar a esta oportunidad que Dios abrió para ser pastor, fue voluntaria. Por amor a Dios, por amor al pueblo allá en Unión Hidalgo, por amor a los miembros allá en Unión Hidalgo, por amor a aquellos que necesitan conocer de Cristo. Luego nos dice a continuación de este versículo, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no por un beneficio económico, no por lo que los hermanos allá en Unión puedan ofrecerle a ustedes, no por las hectáreas que a lo mejor están allá en Unión Hidalgo y por las vacas que se encuentran allá en Unión Hidalgo, sino que sea de una manera genuina, de una manera honesta, de una manera buena, por el bienestar y la integridad de la iglesia. Y es claro que la Biblia nos dice que también aquellos que nos dedicamos al ministerio necesitamos recibir un salario, pero la mejor paga, el mejor premio, no lo da el hombre, sino lo da Dios. 10 para ese pequeño. Le va a tocar dobles tacos, doble porción. Dios es aquel que nos va a recompensar. Y yo creo que usted, hermano Eliseo, hermana Elena, lo han vivido y esa bendición de Dios va a continuar en sus vidas. Por eso ese ánimo, ese gozo debe de estar siempre presente en todo momento, porque somos responsables de una iglesia, somos responsables del cuerpo de Cristo que se nos ha dado. Y debemos de ver en ese sentido que aún pueda perder todo y aún no tenga nada, si tengo a lo tengo todo. No necesito nada más, porque en Cristo tengo una vida plena y llena. Y por último, nos dice el versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Los miembros de la iglesia están bajo nuestra responsabilidad, están a nuestro cuidado, pero no nuestros. Le pertenecen a aquel que dio su vida por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano Eliseo, también tengo que hacerle mención que cuando el Señor nos llame ante su presencia, todos vamos a darles a Jesús de lo que hicimos. Pero todos están sirviendo a Jesús, también vamos a dar cuenta del trabajo que hayamos hecho. Una gran responsabilidad. Por eso, hermano Eliseo, con amor, le pido que vea por el bienestar de la iglesia allá en Unión Hidalgo. Porque vamos a dar cuentas de nuestros actos ante Cristo. Pero mira lo que nos dice este versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, está hablando de nuestro Señor Jesucristo viniendo en su segunda venida.
vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Por todo el esfuerzo y por todo el sacrificio, por toda la gran responsabilidad que estamos cargando, también va a haber una recompensa. Y hermano Eliseo, que eso lo mantenga a usted animado en medio de la adversidad, lo mantenga con fuerzas en medio de la debilidad, porque Jesús va a recompensar nuestro trabajo. Porque Jesús va a ayudarnos a poder seguir adelante. Entonces, familia Toledo López, hermano Eliseo, hermana Elena, les encargo la buena enseñanza, la buena doctrina, la gracia de Dios, la palabra allá en Unión Hidalgo. Nosotros como iglesia local estamos aquí para poder servirles, para poder apoyarles, para poder animarlos, para poder tomar fuerza y seguir adelante. En esta hermosa tarde ha llegado el momento de poder ordenarlo como pastor, sabiendo las virtudes que usted tiene que mantener, sabiendo las responsabilidades que debe de hacer en la iglesia, manteniéndose fiel y firme a su familia, pero también a su familia de la fe. Entonces, les voy a invitar a que se pongan de pie. Le voy a pedir a Richie que me ayude a mover el púlpito. Congregación, vamos a ponernos de pie. Voy a llamar al pastor Antonio, por ahí veo al pastor Antonio Junior, también le voy a pedir que se venga. Y voy a pedirle, hermano Eliseo, hermana Elena, que por favor se arrodillen en esta hermosa tarde. Y vamos a orar por ustedes. La iglesia va a estar apoyándoles, va a estar con ustedes. Pastor Antonio, ¿tiene algunas palabras que dar antes de que oremos y ordenemos al hermano Eliseo? Pues únicamente, hermanos, de que pues somos un solo cuerpo. Y la palabra dice que aquel que ha puesto la mano en el arado no debe de mirar hacia atrás. Y no nada más en este momento el hermano Eliseo, la hermana Elena han hecho eso, sino yo creo creyente hemos puesto la mano en el arado, indicando que vamos a seguir a Jesucristo. Y entonces pues todos tenemos esa responsabilidad. Entonces yo exhorto a todos, hombres y mujeres, de que pues hemos puesto la mano en el arado. Por eso estamos aquí también en esta mañana, ¿verdad? Y es muy importante porque tenemos la seguridad de la vida eterna y también la seguridad de vivir en el reino de los cielos. Así es que, hermanos, no nada más son ellos los de la responsabilidad, sino somos también nosotros, y que vamos a seguir juntamente todos tomados de la mano para llegar así ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esta hermosa tarde, también como señal y como lo hacían en el Nuevo Testamento, vamos a ungir sobre ustedes aceite, el aceite que representa la presencia de Dios, el Espíritu Santo, que ahora no está externamente en nosotros, sino está internamente por medio del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, otro consejo, que el Espíritu Santo sea el que guíe, el que le ayude a tomar las decisiones para este nuevo reto, para esta nueva iglesia allá en Unión Hidalgo. Por favor. Amén.
Amén. Voy a invitar a la iglesia que extendamos nuestras manos hacia donde se encuentra el hermano Eliseo, la hermana Elena, en señal de apoyo, y vamos a pedir por ellos, que Dios les dé esa fuerza y ese ánimo para poder seguir adelante. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. En esta hermosa tarde nos acercamos, Señor, como parte del cuerpo de Cristo que somos en ti, Señor, pidiéndote a favor de esta familia Toledo López, a favor, Señor, del hermano Eliseo, que hoy ha sido ordenado como pastor de la iglesia allá en Unión Hidalgo. Padre, yo te pido que tú le des de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia para poder ser luz en medio de las tinieblas, ser luz en medio de la oscuridad, Señor. Yo te pido, Señor, que tu gracia, que tu amor y tu misericordia sigan abundando en la vida del pastor Eliseo, Señor, dándole esa virtud y esa gracia de poder seguir llevando en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido, amado Padre, que tú protejas su mente, protejas su corazón, protejas su cuerpo, protejas su espíritu, Señor. Yo te pido que tú le des esa virtud, esa habilidad, esa enseñanza para poder hacer un buen trabajo en este ministerio, en este liderazgo que se le ha encomendado. Señor, que tú seas su sustento, que tu palabra sea su referencia, que tu Santo Espíritu sea su guía, que nuestro Señor Jesucristo sea su ánimo. Amado Padre, yo te pido que tú sigas obrando en su mente y en su corazón para poder llevarlo a donde tú, amado Padre, quieres llevarlo. Que tú lo capacites, que tú le des las habilidades, que tú les des las palabras, que tú les des las acciones conforme a tu palabra para hacer tu voluntad en aquel lugar, en Unión Hidalgo, Señor. Yo te pido que ante los problemas, que ante las necesidades, que ante las enfermedades, tu gracia se mantenga de pie en su vida, tu amor y tu bendición, Señor. Que tú abras la ventana de los cielos y derrames de tu amor y de tus bendiciones en la vida de nuestro hermano Eliseo, Señor. De igual manera, amado Padre, te pido por la hermana Elena, su esposa, Señor, que tú le ayudes, que tú la sustentes, que tú la capacites para el labor, Señor, con las damas, con los niños, con los jóvenes, Señor. Que esta familia pueda ser un ejemplo vivo, un testimonio vivo del poder de tu gracia y de tu misericordia que aún sigue presente, Señor. Yo te pido por esta familia y te pido, Señor, por sus hijos, que tú, amado Padre, estés con ellos, dándole de tu gracia y de tu amor, Señor. También, Padre, como iglesia, como pastor de la iglesia, me hago responsable del cuidado del pastor Eliseo y de la hermana Elena. Ayúdanos, Señor, a apoyarlas como iglesia ante las necesidades y ante los problemas, ante las aflicciones. Ayúdanos, Señor, a estar en los buenos momentos y también en los momentos de necesidad, Señor. Yo te doy gracias por lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Y te pido una bendición especial para cada uno de los miembros de nuestra iglesia, Señor. De igual manera te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de seguir expandiendo el reino de Cristo en este estado, Señor. Te doy gracias por la vida del pastor Antonio y de la hermana Carmen. Te doy gracias por la vida de nuestra iglesia. Te doy gracias por la vida de las misiones. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos para ti, amado Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Porque le damos una ofrenda de palmas al Señor en esta hermosa